El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por el canal de VisTV 90.090 por la red de Claro. Señores, en estos días hemos visto que Danilo Medina se ha tirado al ruedo y que Leonel Fernández está recorriendo los pueblos. Danilo Medina y Leonel Fernández son políticos exitosos. Danilo con 2 periodos de gobierno y Leonel con 3. Después de 25 años de cosechar éxitos políticos en unidad, desde hace casi 6 años, se dividieron y ahora parece que cada uno camina su propio camino y tiene su propio partido. Medina fue clave en el éxito electoral de Leonel y este en el de Danilo. Ambos han sido clave en el fracaso y el éxito del otro, viéndolo desde un punto de vista electoral. La periodista del Caribe, Yanesi Espinal, dice que Leonel encabezó una campaña bestial para evitar que Danilo Medina modificara la constitución del 2019 para reelegirse, y Danilo se ocupó de impedir que Leonel ganara su candidatura del PLD, y así ambos prefirieron entregar el poder que controlaron por 20 años en lo que podría considerarse la dupla política más exitosa de la etapa democrática del país. Danilo dijo este fin de semana que el poder se arrebata, contextualizando el espíritu de su declaración. Cuando habla de arrebatar el poder, no se refiere a una forma violenta, sino de un activismo apasionado, con estrategia clara y trabajo de terreno. Esencialmente habla de trabajo político duro. El poder no se lo regalan a nadie. Si usted le dice a los que están gobernando que le presten el poder, le van a decir que no. Si le dicen que se lo vendan, le van a decir que no. Si le dicen que se lo presten, le van a decir que no. El poder se arrebata, dijo Danilo. Leonel tiene un enfoque distinto. No habla de buscar el poder, dice que trabaja por causas y que esas sus luchas lo llevan a eso y sus protagonistas al poder. También ha planteado sobre el liderazgo y dice que la antorcha no se arrebata, sino que debe esperar el turno. Dos poderes políticos distintos, pero igual de exitosos. Es difícil de calificar uno para validar el otro, porque los hechos ambos están validados. Yo creo que eso que señala Yanesi Espinal, eh, uno se parece más a la práctica política de Balaguer y el otro se parece más a la práctica política de Bosch. Usted le puede orientar hacia uno o hacia otro. Balaguer no titubeaba en hacer cualquier cosa para quedarse con el poder, pero Bosch no era así. Y Leonel se asemeja más a esa práctica. Leonel no es un hombre que empuja ni atropella. Y la política a menudo requiere de esos empujones, pero también pasar la mano. Es compleja la política. Por ejemplo, hoy murió Fello Suberví, un político histórico del PRD. Estuvo toda su vida en ese partido. Bueno, ya el último tramo se fue con el grupo del PRM.
Con Fello yo viví un par de episodios singulares. Yo hice muchas cosas con Fello, porque yo era cronista político y él era político. Y además, él era abogado y fungía también en la zona de Ciudad Nueva, donde yo vivía. Pero de las cosas que yo viví en la candidatura de Guzmán, yo colaboraba con el PRD porque estábamos hartos de los manejos de Balaguer, los 12 años, y ganó el PRD. Estando yo con Peña Gómez ahí en el local de, de la Bolívar, Peña Gómez llamó a Antonio Guzmán al Palacio Nacional para recomendarle que nombrara como director de turismo a Fello Suberví. Y Guzmán le dijo que no, que él tenía otro candidato ya. Estos eran los primeros días del gobierno, donde estaban haciendo las, eh, llenando la estructura de gobierno. Pues Fello no fue director de turismo, sino hasta mucho tiempo después eh, que fue director ministro de turismo. Pues bien, con Fello Páez pasó otra. En el año 94 yo era encargado de relaciones públicas de Jacobo Masluta y él era aspirante a la presidencia. Jorge Blanco se empeñó en trancarle el paso y se enemistaron. Pero cuando Jorge Blanco, cuando fueron a las elecciones de ese año, Acelamera Jorge era candidata a senadora y la fuerza de Masluta no estaban de acuerdo con que hubiera remanente de Jorge Blanco en el poder. Y entonces el candidato a senador por el Partido Reformista era Jacinto Peinado y el candidato a síndico del PRD era Fello Suberví. Pero Fello Suberví no era un adláter de Jorge Blanco. Entonces, las fuerzas de Masluta que estaban agrupadas en la estructura se abstuvieron de apoyar a Cela Mela de Jorge, no la inscribieron como candidata, pero sí a Fello Suberví. Entonces, por la fuerza de Masluta, ni Acera fue senadora, pero sí Fello Suberví, que era del PRD, y Jacinto Peinado, entonces sería el senador por el distrito, cuando en el distrito la fuerza mayoritaria eran del PRD. Bueno, esos son de los episodios. Fello Suberví hoy ya ha muerto. Ha entregado su alma, pero Fello Suberví fue uno de los políticos más exitosos dentro del PRD. Era un hombre muy simpático, una fuerza política amistosa y su paso por la política no dejó enemistades fuertes. Eso es lo que yo recuerdo. Voy a hacer una pausa y vengo un momentito. Tema. Ahí está ¿Qué su tú me- celular grabando un audio sin querer. Sí, sí. Pero, todavía está grabando. Oye, Pues sí, don Víctor se le presentó una reunión que se le ha extendido. Entonces ajá, vamos a poner uno de backup que tengo aquí, que tiene también video incluido. ok. Vamos entonces. Se llama Estudios de Mercado para Nuevos Negocios. Dura 14 minutos. Ok, entonces dame entrada de nuevo para yo hacer el hueco más adelante.
Ok, acuérdese que puede venir Víctor ahorita e Irving, quedarse corto, ¿eh? Sí, sí. No, pero Porque si dura 14 minutos, don Víctor siempre se conecta a las 14, son las 12. no queda tiempo, queda media hora de aquel lado. Vengo con usted. Ok. Me avisa porque si no, no da tiempo a ponerlo. Dale, Freites y dale, su dale. gente por la nota Vengo con usted. Ok. 907. Señores, el Partido Fuerza del Pueblo denunció ayer que supuestamente el gobierno del PRM está llevando al colapso el sector arrocero nacional mediante una política de importación descontrolada de arroz que viola acuerdos previos y amenaza la seguridad alimentaria del país. A mí esto me parece alarmista, porque porque importen no vas a poner inseguro el plan alimentario. Además, ya los americanos van a colocar en el país su arroz. Eso sí es peligroso, porque podría ser un arroz subvencionado, pero de mejor calidad o de mayor calidad a un precio competitivo con los locales. Pero en rueda de prensa, Héctor Acosta, del Gabinete Agropecuario de la Fuerza del Pueblo, expresó que hay alta preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector arrocero y responsabilizó de eso directamente a Luis Abinader. Y dijo, el mercado nacional se ha visto inundado por arroz importado, lo que ha provocado una grave crisis de comercialización y amenaza con llevar a la quiebra a miles de pequeños productores y molineros. Según datos citados por el dirigente político, durante el año 2024 se importaron 4,7 millones de quintales de arroz por un valor de 152,7 millones de dólares, cifra muy por encima de lo pactado con la Comisión Nacional Arrocera. De ese total, afirma la Fuerza del Pueblo, 4 millones de quintales fueron autorizados por el propio gobierno, pese al compromiso de que en el 2025 solo se permitiría la entrada de 23.300 toneladas métricas libres de arancel bajo el decreto 993-24. Además, denunció que existen sospechas fundadas de que el gobierno ha continuado otorgando certificados sanitarios a importadores de arroz desde países fuera del Tratado de CAFTA, lo que constituiría una flagrante violación de los acuerdos establecidos. La situación ha derivado en una sobresaturación del mercado sin precedentes. El último inventario oficial realizado en junio reflejó 7,64 millones de quintales de arroz en existencia y 2,84 millones más de lo necesario para cubrir 4 meses de consumo. Esto nada más es el comienzo de algo que podría ser un enfrentamiento entre productores y el gobierno de Luis Abinader. Voy a hacer una pausa y vengo con Víctor Rosario. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahibe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Don Alfredo Freites y todos los amigos que nos acompañan siempre en esta consulta de negocios. Alfredo, yo traigo un tema que sé que es de esos temas que a ti te gustan. Y es, en el país tenemos mucha gente que le encanta emprender negocios, como emprendedores individuales o empresas ya formadas que deciden abrir nuevos negocios, nuevas sucursales.
Y hoy yo quiero que hablemos sobre cómo una buena investigación de mercado nos puede dar luz de la factibilidad o no de tú abrir un negocio nuevo o una sucursal nueva de tu negocio. Porque muchas veces nos abocamos a abrir un negocio, invertimos millones de pesos en habilitar un local, en llenarlo de mercancía, contratar personal, para después, a los 6 meses, 7 meses, darnos cuenta que ese negocio no arrancó y que no era factible. Y eso es muy común en muchos negocios que se inician a partir, digamos, de una idea o de que el propietario o los dueños entiende que va a ser factible, o peor aún, de que a veces yo veo que en esa zona hay un negocio que le está yendo muy bien y yo entiendo que automáticamente si yo coloco el mío, me va a ir igual de bien como le está yendo al otro. Entonces, Víctor, permíteme preguntarte algo. ¿Una sucursal tiene que cumplir todos los trámites de un negocio nuevo? desde el punto de vista de una investigación de mercado, sí, con algunos elementos a favor que tiene una sucursal, porque ya la sucursal trae consigo una marca, un nombre, un reconocimiento, pero tú haces un estudio exactamente igual, porque tú tienes que ver si hay mercado. Es decir, no, porque el hecho de que yo tenga un nombre reconocido no significa de que ese nombre de negocio reconocido en un lugar determinado sea factible. ¿Por qué? Porque tú tienes que analizar muchas variables y voy a irte quizás tocando algunas de esas variables que tenemos que analizar en un buen estudio de mercado para tú abrir un negocio o abrir una sucursal. Es primero analizar la zona, validar si en la zona es necesario, hay una demanda de ese tipo de negocio. Y más importante, si hay una demanda insatisfecha, porque ese es otro aspecto importante. Yo tengo que analizar y ver cuál es el radio de acción que tiene mi negocio. Y ahí te voy a explicar algunos aspectos. Hay negocios cuyo radio de acción es relativamente limitado. Es decir, una farmacia, un supermercado, una tienda de ropa, tienen un radio de acción limitado porque probablemente si tú vives en Naco, en Piantini, tú no vas a salir a comprar a una farmacia, a un colmado que está en el Millón. Una cosa es que un día, porque tú estás moviéndote en el Millón o tengas un familiar, un amigo, tú te detengas a comprar en ese negocio. Sin embargo, la naturaleza del producto que tú vendes tiene un radio geográfico particular y ahí empezamos. Hay otros negocios que no. Probablemente, si yo voy a comprar un vehículo, que es una compra que tú no haces todos los días, tú estás dispuesto a moverte un espacio mucho mayor. Ahora, hay productos que tú lo compras en tu entorno y aquí entra otro aspecto clave. Estudiar. El público meta de este negocio es el público que vive o que transita en la zona o que está circunstancialmente en determinados días de la semana. Y ahí entro en algo que pasa mucho en el polígono central del Distrito Nacional. Fíjate que el polígono central se ha ido caracterizando por concentrar grandes torres corporativas, muchos espacios de oficina, muchos call centers, muchos centros comerciales. Eso genera un gran flujo de personas que no viven en el polígono central, que sin embargo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana, 5, 6, 7 de la noche, de manera fija, están en la zona. Entonces, yo puedo tener un público transitorio en una zona determinada que se convierta en el mercado meta de mi negocio como tal. Entonces, puede ser, y vámonos a poner un ejemplo imaginario. Yo quiero un negocio de comida para ponerlo en Piantini. A primera instancia, tú puedes pensar que ese negocio de comida de Piantini está dirigido a un público AB, que es el público que normalmente vive en Piantini, pero puede ser que no.
que yo tenga una oportunidad de un negocio de comida para las personas que trabajan en Piantini y que pertenecen a un nivel socioeconómico medio, lo que llamamos clase C, C menos. ¿Por qué? Porque ese público tiene que comer, pero probablemente su ingreso no le permite comer en los restaurantes que están dirigidos al público ya de más alto nivel de la zona. Entonces, yo estoy viendo una factibilidad de otra naturaleza de negocio para ese público. Y te podría sorprender, en Piantini hay unas cafeterías tipo comedores que están en el centro de Piantini y que probablemente mucha gente que vive en Piantini ni cuenta se da. Oh, Sí, yo fui a una casualmente y es de esa característica. Pero hay una más cercana, por ejemplo, el caso de Blue Mall y La Sirena. En La sí, Sirena venden comida. Los empleados de Blue Mall cruzan a comer a La claro. Sirena. Entonces, fíjate cómo estamos viendo demanda y público. Y fíjate que con el público te hablé de tres grandes grupos. El público que vive, el público que se mueve o el público que está fijo, pero de manera circunstancial en la zona. Ahora, ya luego que yo analicé esa parte, yo tengo que ver si hay demanda. Muchas veces yo quiero poner un negocio en una zona que está copada de negocios similares. Ahí yo lo que voy a entrar es a quitarle mercado a otros, lo cual hace que mi esfuerzo pueda ser más difícil. O el caso que hacen otros negocios y es lo que buscan el público de rebote. ¿Qué es el público de rebote? Yo me pongo cerca de un negocio grande de mi misma categoría, pero yo sé que ese negocio va mucha gente y ese negocio genera ese público que dice, espérate, yo no voy a entrar a este negocio tan grande cuando yo lo que ando buscando son los productos y termina yendo ese negocio pequeño. Por eso fíjate que, la naturaleza de mi negocio es que el público busca zonas de concentración de ese negocio. Y te podría citar varios casos. Repuestos. Tú andas buscando repuestos de vehículos. Al menos de que tú vayas a comprarlo en la casa distribuidora de ese vehículo, aquí en el distrito o en el Gran Santo Domingo, tú tienes grandes zonas de concentración. Tú tienes la Isabel Aguiar, tú tienes el área de lo que se denomina como la 20, que se sigue llamando así, y en Santo Domingo Este, tú tienes una zona de Santo Domingo Este, y en esos tres puntos probablemente se concentran el 80% de las tiendas de repuesto que hay en el Gran Santo Domingo. Y eso es típico. Tú te vas a buscar ferretería y te va a pasar lo mismo. Entonces, tú tienes que analizar eso. Ahora, entro a otro aspecto que tú validas en esto. ¿Qué anda buscando el público? Si hay una demanda insatisfecha, ¿qué características anda buscando ese público en este negocio que entonces puede hacer que tú te concentres en las características de tu negocio hacia satisfacer esos elementos que hoy el público no quiere? Mira, la gente se está quejando porque la mayoría de los negocios en esta categoría son lentos en entregar el producto. Entonces, ¿qué tú buscas? Déjame yo buscar satisfacer esa variable en donde yo creo un negocio, pero mi característica principal es la rapidez en atender al cliente. O viceversa, la gente quiere un trato más personalizado y los negocios que hay en la zona son negocios que no te dan este trato. Ahí fíjate que estamos entrando ya en variables más profundas. Ahora, he dejado al final aspectos clave que tiene que tocar un estudio. La disposición del público a dos aspectos. A moverse a un negocio nuevo y segundo, a pagar un precio diferente. Y comienzo con lo primero. Hay veces que sí, la gente quiere probar el nuevo, pero vuelve a su negocio de siempre. Entonces, tú tienes que identificar claramente en el estudio. Hay una disposición en la categoría de ese negocio del público meta de tu zona a probar un negocio. ¿Eres tú el negocio que tú vas a poner lo suficientemente atractivo para moverte? Y te voy a poner un ejemplo. Tú hablas ahorita de un negocio en la categoría de hipermercado. No es lo mismo cuando yo decido ir a abrir un supermercado pequeño, nuevo,
en La Romana, en Higüey, en San Pedro de Macorís, en San Francisco, en La Vega, en Baní, con una marca desconocida, a cuando lo va a abrir una gran cadena reconocida. Porque cuando tú ves que esas grandes cadenas, La Sirena, El Bravo, Jumbo, todas esas cadenas grandes llegan a un pueblo, ahí el endoso de la marca tiene un peso grandísimo. ¿Por qué? Porque se convierten en el gran atractivo y si encima de todo tienen más variedad y van a vender más barato que lo del pueblo, ahí hay un elemento ganado de por medio. Ojo, no siempre. Hay categorías en donde hay una sensibilidad a lealtad. Y te podría decir, para cerrar con mi tema de hoy, lo que le ha pasado a algunos negocios al momento de abrir sucursales en algunas ciudades donde hay mucha lealtad hacia lo local. Tú tienes el caso, por ejemplo, algunos restaurantes de Santo Domingo que han ido a abrir sucursales en Santiago, pero no lograron hacer ese clic, ese engagement con el público y tuvieron que cerrar. ¿Pero por qué? ¿Porque eran buenos o eran malos? No, sencillamente no entendieron lo que buscaba el consumidor y no lograron entrar en el ADN de ese público meta. Entonces, esa parte es clave. Y en lo mismo te puede pasar Distrito Santo Domingo Este. A veces, y yo lo he visto en algunos estudios, hay negocios que la sucursal que abren en Santo Domingo Este, a veces tienen que hacer ajustes en el portafolio, porque en la zona que están ubicadas, el tipo de producto que demanda la zona no necesariamente es el tipo de producto que demanda su sucursal principal, su tienda principal del Distrito Nacional. Y otra cosa, Víctor, se da el caso, y lo he visto con las carnicerías, por ejemplo, que han abierto carnicerías, pero los supermercados han ampliado sus ofertas de Exacto. productos y de tipos, y entonces han lesionado a esas tiendas de venta de carne. Exactamente. Y el último aspecto, y con lo que ya cierro mi comentario de hoy, es validar la ubicación. La ubicación, una cosa que yo diga, mira, en tal zona hay mercado, pero saber dónde te colocas. En muchos lugares, el simple hecho de tú estar en una determinada calle o avenida o estar en la otra, simplemente hace la diferencia para que tú tengas público o el público diga yo no voy ahí porque no hay parqueo, porque la calle o es una calle solitaria o viceversa, es una calle demasiado público. Y eso no es que la gente busca calle solitaria o calle de mucho público. Todo va a cambiar de la zona y la naturaleza del negocio. Con esto cierro mi comentario de hoy en que es muy importante hacer sus estudios de mercado antes de usted abrir un nuevo negocio o abrir una sucursal, porque de eso puede depender mucho el éxito que usted tenga con ese nuevo negocio o con esa sucursal y se pueda adaptar a lo que realmente quiere el público. Señores, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta la próxima. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Señores, el gobierno ha nombrado en Hacienda a Magín Díaz, un técnico especializado del sistema. Ha servido tanto al PRD, al PLD, como al PRM. Esta designación, pues, parecería reforzar que en el PRM no hay mucha gente con quien gobernar, o que Abinader es renuente
a nombrar a sus compañeros. En el PRM ahora mismo hay un ambiente enrarecido porque hay varios dirigentes que aspiran a la presidencia y entonces la designación de cualquier funcionario puede ser el fortalecimiento de una de esas tendencias políticas que navegan hacia lo interno del PRM. Y entonces me imagino que la designación de un reemplazo en Hacienda, pues desde luego que es más dificultoso para el presidente de la República. Pero además de eso, por encima de eso, o quizás sin eso, la designación de un ministro de Hacienda, que es el secretario de Finanzas de antes, pues un ministro de Hacienda debe ser una persona confiable tanto para el presidente como para los sectores que se mueven en el gobierno de las finanzas públicas y privadas. Magín Díaz es un técnico que ha demostrado que no tiene banderías políticas. Durante el ejercicio de Abinader ha estado haciendo aportes sobre el manejo de las finanzas públicas. Y ahora, Magín Díaz pasa a ocupar una posición en el gobierno de Abinader, pasándole por encima a quizás otros que estaban en lista de espera, técnicos de el partido que habían trabajado con Abinader buscando un ascenso en la carrera política. Pero el presidente es el que manda y el presidente es el que quita y pone. Así que los miembros del PRM que aspiraban tendrán que seguir esperando. Muchas veces se dice que esto ocurre porque no tienen experiencia, pero ¿cómo van a coger experiencia si no los ponen? Yo le sugería a Antonio Guzmán que por qué no nombraban a los dirigentes del partido, a los técnicos del partido, como viceministros y subsecretarios que era usaba antes, para que se vayan entrenando. Pero vuelve y pasa en lo mismo. Tienen que ser personas confiables y además que no estén alineados dentro de la lucha interna que se libra en los partidos. En los partidos se producen compactaciones donde estar en una tendencia contraria es peor que estar en otro partido. Aquí se ha dado el caso de que hay funcionarios públicos que se reúnen más fácilmente con personas de la oposición que con los mismos partidos, porque son personas que aspiran o están alineados con otros aspirantes presidenciales. Por eso es más difícil que haya una eh, consecuente promoción de los miembros de un partido, porque o se alían a una tendencia, es decir, a un aspirante presidencial buscando que si gana lo promuevan, o se quedan al margen y entonces son sepultados por el anonimato. Así que lo que ha ocurrido con Magín Díaz es que a veces a los políticos les perjudica lo que llaman los miembros de la sociedad civil, que ya vimos cómo esos
ciudadanos de la sociedad civil se agruparon en participación ciudadana y ¿cuál es el otro? Hay dos instituciones que se aliaron al gobierno de Abinader y pasaron de ser periodistas y técnicos, pasaron a ser funcionarios del gobierno o beneficiados con la alforja gubernamental. Algunos han alcanzado niveles diplomáticos y otros pasaron al discreto retiro, pero recibiendo el apoyo gubernamental. Esa es una experiencia que nos demuestra de que para muchas personas es mejor estar en la sociedad civil, donde no están expuestos a la lucha interna ni a la persecución política y siguen siendo personas usables o ejercer el poder, como usted ha visto en el PRM, en el gobierno de Abinader, que han ocupado importantísimos cargos personas de la sociedad civil. Magín Díaz es de esas personas, de los que han estado al servicio del Estado sin ser de ningún partido. Hay otros que han hecho lo mismo. Y eso no es criticable. Todo el mundo tiene derecho a trabajar en el Estado. Por otro lado, tenemos, señores, que el ministro de Trabajo ha dicho que en el Código Laboral la cesantía de los trabajadores no está en juego. Y creo que esto, para el gobierno del PRM, tantear eso es provocar una crisis de gobierno, porque esto afecta a una gran parte de la fuerza laboral. Los ciudadanos entienden que ese es la resultante de su trabajo, que es quizás lo único que pueden obtener de los patronos a los cuales han servido. Los patronos dicen que esto es una carga financiera grande para los hombres de las finanzas privadas, de los empresarios. Pero el gobierno no se quiere meter en ese lío. También hay que enfocar, señores, una situación que está enfrentando un sector, y esto viene desde hace tiempo, el sector del espectáculo. Ese mundo tiene serias limitaciones que se agudizaron con el desplome del jet set. El mundo del espectáculo tiene limitaciones, tiene pocos escenarios, boletas costosas y patrocinios concentrados. Muchos conciertos se han pospuesto o cancelado por falta de público o de recursos económicos. Han dicho los que están en el negocio que la crisis económica impide depender solo de la taquilla, pues los costos de poner en escena un espectáculo no se cubre solamente con la taquilla. La industria artística lucha por sostenerse en un ambiente, en un entorno cada vez más adverso. Amable Valenzuela, que es productor artístico, confirmó la cancelación o posposición de conciertos por parte de su empresa tras el desastre, incluyendo el evento Bachata de Madre con el Chaval y Joe Veras. Asegura que tanto el público como los artistas están reaccionando con temor. En esa misma línea, el empresario Rafi de Oleo calificó lo sucedido con el jet set como un hecho transversal que sacudió profundamente a la sociedad dominicana. Y dice él, ya se nota una disminución en la asistencia del público a eventos y lugares de diversión,
La gente está temerosa. En el largo plazo, esto quedará como una marca indeleble al llegar a un centro de diversión. Las personas van a comenzar a mirar techos y paredes con desconfianza. Frente a esta crisis, los tres productores coinciden en la necesidad urgente de revisar los protocolos y las infraestructuras normativas claras, que eso es esencial. Establecer normativas claras para eh, reiniciar el mundo del espectáculo. Voy a hacer una pausa y me voy con Irving Vargas. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Señor Vargas, sea bienvenido usted a su programa. Muchas gracias por esa distingancia, como dicen los, los que violamos el idioma. Lo que hacemos sí, tecnológicas que buscan de alto perfil y reparten paquetes salariales multimillonarios en los últimos meses para acelerar el desarrollo sin límite, señores, para impulsar la inteligencia artificial, porque se ha entendido que todo lo que no lleva a la inteligencia artificial ahora mismo es una amenaza, un riesgo de que el negocio pueda desaparecer. A mi entender, señores, mi humilde opinión es que la inteligencia artificial no piensa, no actúa per se. Lo que hace es recopilar y analizar informaciones. Y hasta ahora, la carrera es por tener probablemente la herramienta que permita resumir y ofrecer análisis de esa data que normalmente ahí está en la web. O sea, no piensen ustedes que estamos desarrollando superhumanos ni superrobots, sino sencillamente una herramienta que hace de las redes sociales y de la web en general, es algo muy amplio, muy diverso y con una extensión ilimitada casi, lo hace más pequeño, más comprensible. Y amén de todo esto, el día que se desarrolle la inteligencia artificial que sea capaz de pensar por sí mismo, ya sabemos que es la amenaza total contra los seres humanos. Pero dejando eso un poco al lado, Google, que está viendo sus cifras disminuir, que está siendo amenazado por la inteligencia artificial, hoy día está anunciando un upgrade, un avance significativo en sus herramientas, porque ya la gente, Alfredo, no está utilizando a Google como buscador, porque prefiere, en lugar de buscar información y luego que obtiene la información, hacer sus propios análisis, en este caso prefiere la información analizada. Y eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, Google ahora se va a fusionar Chrome OS y Android en un solo sistema operativo y va a cambiar sus sistemas operativos para computadoras y teléfonos, de acuerdo con el presidente Sarni Samat, el presidente del ecosistema de Android. La empresa ya planeó este movimiento y espera que represente mayor eficiencia en el desarrollo de las aplicaciones.
Sigo y Wells Fargo registra un tibio crecimiento trimestral, recorta sus previsiones para el año. Bloomberg rebajó las previsiones para todo el año a ingresos netos por intereses tras otro trimestre de tibio crecimiento en medio de una actual guerra comercial. Los bancos están, Alfredo, súper agresivos. La amenaza de que muchas de estas instituciones acumulen grandes pérdidas como consecuencia de la alta competitividad y de las bajas tarifas que están ofreciendo los bancos, esto hace que las instituciones financieras se sientan más presionadas, sobre todo que el pastel está súper recontra dividido de una gran cantidad de empresas que han incursionado en el mercado que no son de índole tradicional financiero. Entonces, este prestamista, cuya sede, me refiero a Wells Fargo, su sede está en San Francisco, registró 11.700 millones en ingresos por préstamos, menos el costo de los depósitos durante estos 3 meses hasta junio, quedándose justo por debajo de las estimaciones de los analistas. Sigo más adelante y veo que el imperio de Elon Musk apuesta por la inteligencia artificial. Tesla, SpaceX financian la XAI. Este dinero que hay de parte de Elon Musk, está hablando de un billón, o sea, 1.000 millones, que fluye más cada vez en dirección hacia la inteligencia artificial. Elon Musk anunció el domingo sus planes de convocar una votación entre los accionistas de Tesla para decidir si este fabricante de vehículos debería invertir en la IA o la AI. La startup de inteligencia artificial que invierte en efectivo se fundó hace 2 años, y esto ocurre después de que SpaceX, su gigantesca compañía de lanzamiento de cohetes, ha acordado decidiera invertir cerca de $2.000 millones para esta firma de la inteligencia artificial, que según personas familiarizadas con el asunto, representa la mayor prioridad. Como dije anteriormente, todas, absolutamente todas están desesperadas por esta carrera sin límite de desarrollar esta importante herramienta. Otra noticia importante que tengo por aquí se trata de Starbucks, que exige el regreso presencial de 4 días semanales, presencial, con una medida clara que busca tener sus empleados trabajando directamente en las tiendas por lo menos 4 días a la semana. A partir de octubre del 2025, los trabajadores deberán presentarse en las oficinas al menos 4 días a la semana, lunes, martes, miércoles y jueves. Ella busca que los equipos de Seattle y Toronto, como en las oficinas regionales de América del Norte, la empresa argumentó que la interacción cara a cara es crucial, señores, crucial, oiga bien, nada a persona, cara a cara, es importantísimo. Y se quiso, vamos a decir, disfrazar en pandemia de que este era un avance, de que el ser humano podía comunicarse a través de los dispositivos y que había un avance importante en el trabajo desde la casa. Todo eso se ha derrumbado y como consecuencia hoy vemos a las corporaciones llamando a sus empleados a trabajar el mayor tiempo posible cara a cara. Esta decisión va con incentivos y para quienes no se adapten, y la nueva política fue comunicada en una carta dirigida a los empleados por Brian Nicole, quien asumió el rol de CEO de Starbucks en septiembre del 2024. Sigo con otra noticia importante por aquí, que Forever 21 se declara en quiebra de nuevo y deja dudas sobre la operación en Argentina. La marca Forever 21, que está presente en la República Dominicana, que tiene su tienda
en Agora Mall está diciendo que está en bancarrota en los Estados Unidos. Este anuncio incluye el cierre de más de 200 tiendas físicas, la liquidación de activos en su país de origen, reaviva el debate sobre la viabilidad del modelo de negocio del fast fashion, que se ha debatido muchísimo, la moda rápida. Acuérdense que aquí, sobre todo en la juventud, eso ha tenido un gran impacto. Los jóvenes están muy identificados con Zara, con Forever 21, con todas estas tiendas de fast fashion, ropa barata, ropa de un ciclo de vida más corto, pero de menor calidad. Entonces, esta quiebra representa la segunda que enfrenta a la compañía en menos de una década. Para finalizar, don Alfredo Freites, porque el tiempo se me pone chiquito, Target inaugura nuevas tiendas en verano del 2025. Target Corporation continúa reforzando su presencia a lo largo de Estados Unidos con la apertura de 8 nuevas tiendas este verano, consolidando así un ambicioso plan de crecimiento de la próxima década. Estas inauguraciones solo responden a su estrategia de ampliar la cobertura geográfica y también a la tendencia de ofrecer tiendas con mayor superficie y servicios digitales más robustos. Target está tratando de hacer una reingeniería y recuerden que tiene una gran alianza con CIES y estas tiendas tienen una farmacia incluida. Don Alfredo, ha sido un placer. Don Mañana Irving, será muchas otro gracias por día. su participación. Es un agasajo para nosotros tenerlo en línea. Nos veremos en el próximo programa. Hasta luego. De acuerdo. Okay. Okay. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y también por el canal de VisTV 1090 por la red Claro. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.